Soy un gran fan de Sonic the Hedgehog, como cualquier otro. Me gusta jugar sus juegos más recientes, aunque no me importa jugar los clásicos. Nunca había jugado algún juego hackeado, y no creo que vuelva a querer hacerlo después de la experiencia que tuve. Todo empezó una bonita tarde de verano. Estaba jugando al Sonic Unleashed, ya que me gusta cómo se exploran las ciudades en él, hasta que me di cuenta, fuera de mi visión periférica, que el cartero había llegado, dejó algo en mi buzón como de costumbre y se fue. Pausé el juego para ver qué era. Lo único que había en el buzón era un CD para ordenador y una nota. Así que lo tomé. Miré la nota primero y me fijé que era de mi gran amigo Kyle, de quien no había oído hablar en 2 semanas. Lo sabía porque reconocía su letra. Aunque era raro, ya que se veía mal escrito y era difícil de leer, como si Kyle hubiera tenido dificultades al escribir o si lo hubiera escrito con prisas. La nota decía lo siguiente. Tom, no puedo seguir con esto. Tengo que librarme de esto de alguna manera, antes de que sea demasiado tarde, y esperaba que tú pudieras hacerlo por mí. No puedo hacerlo yo, él va por mí, y si no destruyes el CD, irá por ti también. Es demasiado rápido. Por favor, Tom, destruye este maldito disco antes de que vaya por ti también, ya es demasiado tarde para mí. Destruye el disco, y le destruirás a él. Pero hazlo rápido, si no, te atrapará. Ni siquiera juegues el juego, es lo que él quiere, solo destrúyelo. Por favor. Kyle. Bueno, eso era extraño. Aunque Kyle es mi mejor amigo y no le he visto en 2 semanas, no hice lo que me pidió. No podría creer que un simple disco pudiera hacerle nada malo. Después de todo, es solo un juego, ¿verdad? Estaba tan equivocado. En fin, estuve mirando el disco y se veía como un CD-ROM para ordenador normal y corriente, excepto que tenía las letras Sonic.exe escritas con rotulador negro, y no se parecía en nada a la letra de Kyle, lo que quería decir que debió escribirlo otra persona, como si lo hubiese comprado por eBay o algo así. Cuando vi la palabra Sonic escrita en el CD, me emocioné y quise jugarlo, ya que soy un gran fan de Sonic. Me fui a mi cuarto, encendí el ordenador, metí el disco e instalé el juego. Cuando la pantalla de título apareció, me fijé en que era del primer juego de Sonic. Yo estaba como que, genial. Porque, como dije antes, me gustaban los clásicos. Lo primero en que me fijé cuando presioné Start, fue que en una fracción de segundo, la pantalla de título se volvía diferente, algo que considero terrorífico, antes de pasar a negro. Recuerdo cómo se veía antes de que el juego pasara a negro. El cielo se oscureció, el emblema del título estaba oxidado y estropeado, el Sega 1991 pasó a ser un Sega 666, y el agua se puso roja, como si se tratara de sangre, excepto que parecía hiperrealista. Pero la cosa más espeluznante que salió en esa fracción de segundo. Era Sonic, sus ojos estaban negros y sangrando con 2 grandes puntos rojos y brillantes que me miraban fijamente, y su sonrisa se había extendido hasta el borde de su rostro. Me perturbé cuando vi esa imagen, aunque pensé que era solo un glitch y pasé de él. Al cortar a negro estuvo así unos 10 segundos, y entonces pasó otra cosa extraña. Aparecieron las filas de guardado del Sonic the Hedgehog 3, y yo estaba como ¿qué demonios? ¿Qué hace esto en el primer juego de Sonic? Como fuese, luego me fijé en algo, el fondo era el cielo nublado del Bad Stardust Speedway, del Sonic CD, y solo habían 3 filas de guardado. La música que sonaba era de la fase Caverns of Winter, de Earthbound, solo que estaba extendido y parecía sonar al revés. Y en la fila de guardado, donde veías una imagen del nivel en el que estabas, era simplemente un rojo estático en las 3 filas. Lo que me asustó fue la selección de personaje, solo mostraba a Tails, Knuckles y, para mi sorpresa, Dr. Robotnik. Ahora estaba seguro de que algo iba mal, quiero decir, ¿cómo puedes jugar con Robotnik en un juego clásico de Sonic? Por el amor de Dios. Entonces me di cuenta de que el juego no estaba glitcheado, sino hackeado. Sí, sin duda parecía hackeado, era realmente espantoso, pero como jugador astuto, no estaba asustado, o al menos, intenté no estarlo. Me dije a mí mismo que era solo un juego hackeado y no pasaba nada. Así que me sacudí el miedo, elegí la primera fila, y empecé la partida. El juego se congeló unos 5 segundos y oí una risa pixelada y macabra antes de que se cortara a negro, la cual juraría que era la risa de Kefka, del Final Fantasy. La pantalla estuvo en negro unos 10 segundos, y entonces mostró el típico título del nivel, excepto que las simples formas pasaron a diferentes tonos de rojo y el texto solo decía Hit, Acto 1.
La pantalla se disipó y el título del nivel se desvaneció, revelando a Tails en Green Hill del Sonic 1. Aunque la música sonaba diferente, sonaba una melodía tranquila en reversa. Como sea, empecé a jugar y Tails corría como en los clásicos juegos de Sonic, pero fue extraño porque Tails corría por una fase totalmente plana, solo vi árboles durante unos 5 minutos, y la tranquila música empezó a sonar más baja y más lenta, pero continué. Repentinamente, vi algo y paré para ver lo que era. Era uno de esos animalitos, estaba muerto, tirado en el suelo y sangrando, ahí fue cuando la música empezó a bajar. Tails se veía sorprendido y triste, nunca lo había visto así antes, así que le hice continuar, y él seguía teniendo esa cara de preocupación en su rostro. Conforme seguía, vi más animalitos muertos, y Tails continuaba mientras que la música seguía bajando y él veía muchos más animales muertos. Yo estaba conmocionado al ver cómo habían muerto, como si fue alguien quien los mató de diferentes maneras. Una ardilla estaba clavada en un árbol con aparentemente todas sus entrañas fuera. Un conejito tenía sus 4 extremidades arrancadas. Un pato tenía sus ojos arrancados y el cuello rajado. Me dio dolor de estómago cuando vi esa masacre y, aparentemente, a Tails también. Después de unos segundos en los que ya no había animales, la música se detuvo, hice que Tails continuara. Después de un minuto que la música se parara, Tails se detuvo, y luego vi por qué. Sonic estaba al otro lado de la pantalla, dándole la espalda a Tails con sus ojos cerrados. Tails se veía feliz de ver a Sonic, pero entonces su sonrisa se desvaneció, obviamente fijándose que Sonic no le respondía, sino que actuó como si la presencia de Tails fuera ajena. Tails caminó lentamente hacia él y me di cuenta de que no usaba mi teclado para hacer que se moviera, así que supuse que era una escena. Entonces empecé a tener una sensación de temor al ver que Tails caminaba más cerca de Sonic para tener su atención, sentí que Tails estaba en peligro y que algo malo iba a pasar. Oí un ruido que se hacía más fuerte conforme Tails se acercaba más a Sonic, se detuvo y le puso la mano para llamarle. Ese presentimiento en mi tripa se volvía más fuerte y tuve el impulso de decirle a Tails que se alejara de Sonic. De repente, en una fracción de segundo vi que los ojos de Sonic se abrían y estos eran negros con esos puntos rojos, igual que en la imagen del título, solo que ahora no sonreía. Cuando eso pasó, la pantalla se volvió negra y el sonido desapareció. Estuvo negro unos 7 segundos y apareció un texto blanco que decía: "Hola. ¿Quieres jugar conmigo?". En este punto estaba asustado, no quería continuar el juego, pero mi curiosidad fue más fuerte y pasé a otro nivel con el título, El Escondite. Era el nivel Angel Island del Sonic 3 y todo estaba en llamas. Tails se veía realmente asustado esta vez. De hecho, parecía que me estuviera mirando y me hacía gestos frenéticos, como si él quisiera irse a esa zona lo más rápido posible. Empecé a asustarme. Quiero decir, Tails estaba prácticamente rompiendo la cuarta pared, intentaba decirme que le sacara de allí. Así que pulsé la tecla de la cruceta para hacerle correr lo más deprisa que podía, sonaba una versión pixelada del tema de cuando te encuentras con Shadow en el arco como Eggman en Sonic Adventure 2, mientras que hacía que Tails caminara a través de ese bosque desolado, intentando ayudarle a escapar de lo que sea que estuviera intentando huir. De repente escuché esa espeluznante risa otra vez. La horrible risa de Kefka. Justo después de 10 segundos de ayudar a Tails a correr fuera del bosque, empecé a ver a Sonic apareciendo una y otra vez por la pantalla, de nuevo, con esos ojos negros y rojos. La música cambió a la que suena cuando te estás ahogando, y vi a Sonic persiguiendo a Tails volando. Sonic no corría, volaba. El sprite se veía muy parecido al de Metal Sonic, del Sonic CD, pero esta vez era Sonic, con esos ojos negros y rojos otra vez. Esta vez tenía una sonrisa desquiciada en su cara, parecía que estuviera disfrutando del tormento que le estaba dando al pobre zorrito. En otra escena, Tails tropezó, la música se paró y Sonic desapareció. Tails empezó a llorar durante unos 15 segundos. La escena era bastante molesta de ver. Pero entonces Sonic apareció justo enfrente de Tails y él le miró horrorizado. Sangre empezó a caer de los ojos negros de Sonic mientras que su sonrisa se alargaba lentamente y miraba al horrorizado zorro, y yo solo podía mirar. En solo una fracción de segundo, Sonic fue hacia Tails justo antes de que la pantalla se pusiera negra, y sonó un fuerte grito de unos 5 segundos. Apareció otro texto, este decía: "Eres demasiado lento. ¿Quieres probar otra vez?". Mientras que sonaba esa espantosa risa. Estaba en shock por lo que pasó, Sonic asesinó a Tails. No, no puede ser.
Se supone que Sonic y Tails son los mejores amigos, ¿verdad? ¿Por qué Sonic le haría eso? Me sacudí la conmoción hasta que volví a la pantalla de selección de personaje. La fila en la que estaba Tails era diferente. Tails estaba en la pantallita de la televisión, el cual estaba con interferencias rojas. La expresión de Tails me asustó, sus ojos estaban negros y sangrando, su piel anaranjada pasó a ser negra y tenía una expresión angustiosa en su cara. Intentando ignorarlo, escogí a Knuckles. Esa risa vino otra vez y la pantalla cortó a negro de nuevo y estuvo así unos 10 segundos, esta vez el nivel se llamaba, no puedes correr. Ya estaba muy afectado, realmente no podía decir si esto era un glitch, o un hack, o algún tipo de broma retorcida. O nada en realidad. Pero a pesar de mi miedo o lo que pasara después, seguí jugando. El siguiente nivel se veía muy diferente, tenía el suelo de Scrap Brenson, aunque el cielo del fondo era como el del menú principal, tenía el cielo nublado, oscuro y rojizo. Pero la música me asustó más, sonaba como el tema de Jairas después de vencer a Pocky en Earthbound. Me fijé que Knuckles se veía asustado, igual que Tails, aunque no tanto, más bien parecía un poco nervioso. Rompió la cuarta pared igual que Tails y parecía que no estaba seguro de lo que pasaba, pero igualmente le hice moverse. Él corrió por un pasillo recto en este oscuro nivel, y conforme él lo hacía, la pantalla empezó a tener interferencias rojas un par de veces y esa molesta risa vino de nuevo. Después de unos segundos corriendo me fijé que ahora había manchas de sangre en las placas de metal, y tuve ese presentimiento otra vez de que algo horrible iba a pasarle a Knuckles. Él miraba con náuseas ese camino sangriento, pero yo le hice continuar. Mientras Knuckles corría, Sonic apareció justo enfrente de él con esos ojos negros y rojos. La pantalla se puso negra con unas letras que decían: "Te encontré". Ahora sí estaba asustado. ¿Sonic encontró a Knuckles ya? ¿Qué estaba pasando? Volvieron a haber interferencias y al volver al nivel, se veía que Knuckles sentía pánico, y Sonic no estaba en ninguna parte. Esta vez sonaba el tema de jefe final de Silent Hill 1. ¿Acaso iba a tener una batalla contra Sonic? Sinceramente, espero que no. De repente, Sonic apareció justo detrás de Knuckles y le rodeaba un humo negro. Hice que Knuckles fuera hacia Sonic para que le golpeara, pero Sonic se teletransportó detrás de él, mientras sonaba esa risa. Quise hacer que Knuckles le golpeara otra vez, pero Sonic hizo lo mismo, y seguía riéndose. Parecía que Knuckles se fuera a volver loco. Sonic estaba, prácticamente, jugando con nosotros, jugaba a un juego retorcido conmigo y con Knuckles. Otra escena. Knuckles cayó de rodillas y agarraba su cabeza sollozando, yo sentí esa agonía, Sonic nos estaba volviendo locos a ambos. Entonces, en una fracción de segundo, Sonic se lanzó hacia Knuckles, la pantalla se puso negra y ese grito aterrador sonó de nuevo durante al menos 3 segundos. Otro texto apareció. Tantas almas para jugar, tan poco tiempo. ¿No estás de acuerdo? ¿Qué demonios estaba pasando? Empezaba a pensar que Sonic quería comunicarse conmigo a través del juego. Pero me daba demasiado miedo pensar eso. Volví al menú principal y esta vez, en la segunda fila Knuckles estaba en la pantalla de televisión, su piel roja ahora era de un gris rojizo, sus púas chorreaban sangre, sus ojos estaban negros y lloraban sangre, y se veía un rostro triste en su cara. Empecé a pensar que los propios personajes estaban atrapados en las pantallas de televisión, pero no podía creerlo. No quería creerlo. Así que desconecté el juego y me fui a tomar una siesta, pero no podía, porque empecé a tener una pesadilla muy inquietante. Me encontraba en la oscuridad. Podía oír los llantos de Tails y Knuckles. Ayúdanos. ¿Por qué nos entregaste a él? Huye, antes de que te tenga a ti también. Sus llantos murieron al escuchar la risa de Sonic. Esa risa sonaba mucho como la risa de Kefka. Es muy divertido jugar contigo, niño, igual que con tu amigo Kyle, aunque él no duró tanto. Estaba asustado por la fuerza de su voz, miré alrededor. No pasará mucho tiempo hasta que te unas a él y a todos mis otros amigos. Le vi caminando hacia mí, teletransportándose en diferentes direcciones. No puedes correr, niño. Estás en mi mundo ahora, igual que los demás. Cuando él me agarró y vi sus sangrientos ojos negros y rojos, con su rostro sonriente, me desperté del susto. Después de un par de horas decidí continuar con el juego. No sé por qué, pero tenía que saber, tenía que averiguar por qué pasaba esto. Así que encendí el ordenador, puse el juego y seleccioné a Robotnik.
Aún pensaba que jugar con Robotnik era absurdo, pero bueno, el título del nivel apareció y esta vez decía solo 3 puntos suspensivos, lo que me puso realmente nervioso. Esta vez estaba en una especie de vestíbulo, realmente no parecía sacado de ningún juego de Sonic, excepto por su estilo pixelado. El suelo era brillante, las paredes eran de un púrpura grisáceo oscuro con unas antorchas animadas y unas escaleras ensangrentadas, y había una cortina color rojo oscuro en la parte superior de la pantalla. Cada 12 segundos, esa cortina se balanceaba muy lentamente, pero conforme jugabas apenas puedes verla moverse. La música era bastante rara, sonaba como una versión pixelada de la música de la batalla contra la Reina Roja en American McGee's Alice, excepto porque sonaba un poco lenta, aunque no era realmente notable. Robotnik no se veía tan nervioso como Tails y Knuckles, pero tenía una sospechosa mirada, y se veía un poco paranoica. Hizo una pequeña animación, giró su cabeza a la izquierda y luego a la derecha 2 veces, como si no tuviera idea de dónde estaba o lo que estaba pasando. Incluso si yo estaba asustado sobre lo que iba a pasar, hice que Robotnik continuara. Él hizo su animación usual de correr, ya sabéis, cuando le vences en un juego clásico de Sonic, y continuó por el vestíbulo. Entonces me detuve al ver unas escaleras que llevaban abajo. Ahora sí que estaba nervioso, incluso Robotnik parecía inseguro de sí mismo, pero seguía hacia adelante. Cuando Robotnik ya bajó por las escaleras, me fijé en que las paredes se habían vuelto más oscuras y más rojizas, y ahora las antorchas eran azules. Pasamos por otro pasillo, este era más largo que el anterior, o al menos, eso me pareció, y nos encontramos con otras escaleras, estas eran más largas, me llevó 1 minuto entero. Entonces oí la risa de Kefka otra vez mientras que la música se desvanecía lentamente, y las paredes se volvían más oscuras y ahora las antorchas tenían una llama negra. Cuando Robotnik pasó por el tercer pasillo, noté que ahora él se veía realmente asustado. Aunque él trató de ocultarlo, no podía, yo también lo estaba. De repente, Sonic apareció justo enfrente de Robotnik de la misma manera que con Knuckles. Sus interferencias rojas duraron unos 15 segundos y entonces, él me enseñó la imagen más desagradable que pudiera imaginar. La imagen mostraba a un Sonic hiperrealista que se mantenía en la oscuridad, donde solo podías ver su cara mientras que su cabeza y su torso se ocultaban en las sombras. Y cuando digo hiperrealista, quiero decir que se veía tan real que, de hecho, podrías sentir su piel si tocabas la pantalla. Su cara. Oh, Dios, tenía la sonrisa más horripilante que nunca haya visto. Y eso ya es decir considerando que vi la imagen del principio del juego. Sus ojos eran grandes y negros y, una vez más, lloraban sangre, la cual también se veía hiperrealista, y tenían 2 grandes puntos rojos que me miraban fijamente, como si esa mirada quisiera clavarse en mi mente. Su sonrisa era amplia y demoníaca, literalmente se extendía a los lados de su cara como el gato Cheshire, excepto que Sonic tenía colmillos, unos colmillos muy puntiagudos, más bien como los del Werehog, pero más atroces, algo amarillentos, y tenía marcas de sangre y pequeños trozos de carne en sus labios y colmillos, como si acabara de comerse un animal. Me quedé mirando esa horrible imagen por unos 30 segundos, sin apartar mis ojos de ella. Me pareció que, de hecho, me estaba mirando a mí, me sonreía a mí. Esa cara, le llevó solo 10 segundos meterse en mi cerebro. Entonces la imagen volvió a tener interferencias unas 3 veces, y a la tercera, oí la risa de Kefka, solo que esta vez, sonaba distorsionada, incluso demoníaca. Volvió a la imagen, esta vez había un texto, pero este era una de las cosas más horribles que he visto desde que tengo este juego. Yo soy Dios. Fue entonces cuando leí ese mensaje mientras miraba a Sonic cuando me di cuenta de algo. Este Sonic era pura maldad, sádico, todopoderoso, de pesadilla, un monstruo demente. Y todas sus víctimas, incluyendo Tails, Knuckles, Robotnik y posiblemente Kyle, son solo sus juguetes, y el videojuego es la gran entrada a este caótico, espeluznante mundo y sus víctimas quedan atrapadas en el infierno. De repente, en una fracción de segundo, grité, porque Sonic se lanzó a la pantalla chillando mientras que su boca se abría de una manera sobrenatural, antes de que las interferencias vinieran de nuevo, esta vez, más fuertes y distorsionadas, tan alto que los oídos me dolían. Grité y me tapé los oídos. Duró 7 segundos. Entonces se detuvo y mostró solamente la pantalla negra. Mientras estaba ahí sentado, mirando la pantalla en negro, un último texto surgió. Listo para la ronda 2.
La risa de Kefka sonaba ahora más clara, como si Sonic estuviera justo detrás de mí, que se reprodujo 3 veces mientras yo miraba ese texto en shock y confusión. Cuando volví al menú, esta vez la tercera fila tenía a Robotnik en la televisión, igual que Tails y Knuckles. La piel de Robotnik se volvió gris, su bigote estaba negruzco y caído, sus gafas se rompieron y salía sangre de estas, y él tenía una mera y muerta expresión en su rostro. Vi como Tails, Knuckles, Robotnik y yo lloramos un poco, les compadecía de la agonía por la que estaban pasando. Están atrapados en el juego, atormentados por ese horrible erizo, y siempre lo estarán. Entonces, el ordenador se apagó solo. No podía volver a encenderlo hiciera lo que hiciera. Me quedé sentado unos 25 segundos, horrorizado por lo que acababa de pasar. Sonic era la reencarnación de la maldad, tortura gente que juega su juego de tantas maneras como sabe y, cuando se aburre, te engancha al juego, literalmente te engancha al infierno, donde él puede jugar contigo por siempre, como su juguete. No puedo sacar el juego de mi ordenador. Creo que se atascó ahí, pero al menos me las arreglé para volver a encenderlo. Después de esos 25 segundos, escuché una voz justo detrás de mí, como un susurro. Trata de mantener ese interés por mí, Tom. Me di la vuelta para ver de dónde venía la voz, y lo que vi me hizo gritar. Sentado en mi cama, mirándome fijamente, había un peluche de Sonic, sonriendo, con marcas de sangre bajo sus ojos.